Muchas gracias, señor presidente. Señores jueces superiores, con su permiso. Viene en grado la sentencia, resolución contenida en la resolución número 42, que declara fundada la demanda sobre inclusión de herederos y petición de herencia. La misma que ha sido impugnada por ambas partes y por lo cual voy a pasar a sustentar las razones en las cuales hemos impugnado la misma. Si bien es cierto, a primera vista, no tendríamos un motivo atendible para interponer un recurso de apelación, por cuanto la pretensión, además de la inclusión de herencia, versa sobre una concurrencia en una pretendida masa hereditaria, en la cual la sentencia, el juez ha establecido en forma clara que se dé la concurrencia de existir esa masa hereditaria. Es decir, que durante el transcurso del proceso, señor presidente, señores jueces superiores, los demandantes no han podido acreditar existencia de masa hereditaria donde concurrir. Sin embargo, nosotros hemos considerado conveniente la interposición del recurso porque creemos que por la finalidad del proceso, el fin social del proceso, de poderse dilucidar este conflicto de interiores, o este conflicto de intereses, perdón, en razón de que el año 1985, cuando la demandada más joven, que es Ana María Oliva Seminario, aún no había nacido, los mismos demandantes Humberto Aníbal y Jorge Américo Oliva Elías interpusieron la misma demanda sobre petición de herencia, en cuyo sustanciación, señor, se desistieron de la misma, y al desistirse de la misma, el juez aprobó dicho desistimiento porque se le realizó la firma, y en razón de ello se declaró concluido el proceso. El año 1985 todavía no estaba vigente el Código Procesal Civil de 1993, que divide o clasifica el desistimiento en desistimiento de acto procesal o desistimiento de la pretensión. En ese entonces solamente había desistimiento de la acción y hay ejecutoria suprema bajo la vigencia del imperio del Código de Procedimientos Civiles, que establece en forma clara que el desistimiento tiene efecto de cosa juzgada. Entonces nosotros no queremos, señor, que de acá a 30 años los hijos o los nietos de los demandantes demanden a los hijos o a los nietos o a los bisnietos de los demandados. Porque si en ese entonces habían 7 demandados, ahora son 23 demandados, señor, y quizá dentro de unos años sean 48, 60 y tantos. Entonces nosotros lo que hemos interpuesto es para que en forma expresa y clara se pueda establecer que el bien que ellos pretenden, los demandantes, que supuestamente es parte de la masa hereditaria, en realidad ha sido siempre un patrimonio social de la empresa Sicasa. Y no solamente ha sido un patrimonio social a partir de la acumulación, porque son 3 lotes que fueron acumulados en uno solo, cito, en la esquina de la calle Loreto y Avenida Municipalidad de esta ciudad, sino que desde antes incluso los lotes que fueron acumulados también pertenecían a la empresa Sicasa. No eran bienes que sean bienes de carácter social o bienes propios del causante, José Aníbal Oliva Racet. Entonces, señor, por ese motivo nosotros creemos que de repente el juez le ha faltado mayor contundencia, porque si durante estos 4 años que ha durado el proceso los demandantes no han podido acreditar que ese bien sea parte de la masa hereditaria, no puede decir él que de existir la masa hereditaria concurran los demandantes conjuntamente con los demandados. Luego, señor, hay un aspecto también que estamos invocando al momento de apelar. Que según la teoría de los actos propios, sobre lo cual hay abundante citas en el primer pleno casatorio civil, una persona, y eso tiene sustento también en el principio de buena fe, una persona que ha recurrido, en este caso 2 personas que han recurrido hace varios años al órgano jurisdiccional para pedir una petición de herencia y luego se desisten y reconociendo que han cobrado su parte en la herencia, no pueden años después contradecir eso y volverse a presentar al órgano jurisdiccional. Pero incluso, porque son 6 demandantes o 5 demandantes, en cuanto a Víctor Raúl, Carmen Elsa y José Luis Oliva Sotelo,
Ellos el año 2009 interpusieron una demanda también de nulidad de acto jurídico y también de petición de herencia. También con la misma pretensión, señor. Y en ese proceso se declaró fundada una defensa previa promovida por nosotros, donde el juez del desaparecido o desactivado quinto juzgado civil señala que antes de poderse pronunciar sobre si les corresponde o no la nulidad del acto jurídico y la petición de herencia, tiene que determinarse o tienen que realizar un inventario de acciones respecto a las que dejó el causante a su fallecimiento. ¿Por qué razón, señor? Porque el causante fallece el año 1975 y nosotros en el curso del proceso hemos presentado una declaración jurada presentada a la entonces Dirección General de Contribuciones, ahora SUNAT, donde se establece el inventario de acciones y derechos declarados por la asociación. Y en ese documento aparece que el causante es titular de menos del 5% de las acciones y derechos de la empresa Sicasa. La empresa Sicasa es la titular, si siempre fue la titular, del predio ubicado en la esquina de la calle Loreto con la avenida Municipalidad. Entonces, en razón de ello, señor, de haber presentado ese documento y de haber presentado el libro de acciones y presentado otra documentación, otros documentos más, el juez dijo de que previamente para poder continuar con el proceso se realizara ese inventario de acciones y derechos de las acciones que dejó el causante de la empresa. Y esa resolución no fue apelada y en esa resolución también fueron parte los ahora demandantes Humberto Aníbal y Jorge Américo Oliva Elías. Entonces, si ya parte de estos o los mismos demandantes han concurrido antes y el Poder Judicial ha emitido una resolución que, si bien es cierto, no es cosa jugada material, porque el desistimiento sí es cosa jugada material, pero este es en todo caso una cosa jugada formal porque ha sido expedida en un cuaderno de secciones en el cual ellos han debido más bien cumplir eso y luego accionar. Finalmente, señor, quiero dejar plenamente establecido que cuando la sentencia, cuando los demandantes solicitan, además de la inclusión de herederos, ser o concurrir en el inmueble de la calle Loreto, esquina con la avenida Municipalidad, y al final en la sentencia, el juez dice que de haber más hereditaria concurran, es decir, al no haber acreditado, el juez no puede declarar fundada una demanda. En todo caso, podríamos, si fuéramos benevolentes, podríamos decir fundada en parte. Pero lo que ha debido acá es el juez declarar infundada. ¿Por qué? Porque en el curso del proceso nosotros hemos acreditado que no existe en autos un debate sobre una partición sucesoria. ¿Por qué razón? Porque la empresa Sicasa se liquidó y al momento de liquidarse adjudica a sus accionistas las acciones y derechos del inmueble. Y por eso es que mis patrocinados pasan a ser titulares de dicho inmueble. Pero para poder liquidar la empresa y adjudicarlo, ha tenido que haber un proceso de liquidación. Y eso ha sido publicado conforme a la Ley General de Sociedades, y en ningún momento nadie se opuso a esa liquidación, ni tampoco a la adjudicación. Y al momento que se hace la adjudicación, porque esto ha pasado por el filtro de la notaría y también de registros públicos, se ha podido establecer que en la copia literal de la empresa Sicasa, del registro de sociedades, existe el asiento número 8, que es un acuerdo de Asamblea General del año 2000, señor, donde se hace de acuerdo a la nueva Ley General de Sociedades, se hace la actualización del capital social y la modificación de estatutos y la conversión de la moneda, porque estaba en nuevos soles y luego ha habido conversión a Intis Millón y luego a nuevos soles, y en ese acuerdo no figura ya el causante como titular de ninguna acción en la empresa Sicasa.
en razón de que el causante deja menos del 5% y al fallecimiento del año 75, y todo eso ha sido paulatinamente registrado en el libro de acciones, y al momento de poder establecer la valorización de cada acción fue sencillamente al año 2000, y conforme lo señala, señor, la casación de la Corte Suprema, eh, la partida registral solamente señala el resumen de la historia de un inmueble o de una empresa, pero son parte también de esa partida registral los títulos archivados. Y durante el proceso nosotros hemos adjuntado todos los títulos archivados que tienen que ver o tienen relevancia. Y señor, también estas son pruebas preconstituidas porque existen desde antes de que empiece el proceso. También hemos adjuntado prueba nueva, que es un pronunciamiento de la Fiscalía Superior Penal de Ica, porque mis patrocinados fueron denunciados por el delito de estelionato, y la Fiscalía Superior Penal ha establecido que el bien a que hacemos referencia nunca fue ni ha sido parte de la masa hereditaria. Por los considerandos expuestos y habiendo, señor, ofrecido esas pruebas al momento de interponer la apelación, solicitamos que la sentencia sea revocada, en consecuencia se declare infundada la demanda, o en su defecto se ordene que el juez de la causa vuelva a emitir otra sentencia de acuerdo a la ley.